carta muy hermosa. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer dos versículos, que serían el 7 y el 8, más bien, 7 y 8. ¿Lo tienen, hermano? Dice así: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Lo leemos todos juntos, hermanos. Amén. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Oremos. Te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros, por esta hermosa alabanza, Señor, que hemos tenido, donde literalmente, Señor, hemos vaciado nuestra alma, nuestra vida, y la hemos gastado, Señor, para que se eleve hasta tu presencia, Señor, como una ofrenda. Muchas gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Que tu palabra nos bendiga a todos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Por favor, siéntense. Hermanos, vamos a compartir. Quiero compartir con ustedes este pequeño dos versículos que se encuentran en la carta a los Colosenses. Cuando va dirigida hacia los Colosenses, hermanos, es una carta dirigida a la iglesia que allí habitaba. En este caso es la iglesia de la ciudad de Colosas. En la ciudad de Colosas. Entonces, hermanos, hay dos cosas por lo menos ahí dignas de notar. La primera es un personaje que es un ministro que se llama Epafras. Está un poco curioso el nombre. Yo incluso lo estuve repitiendo y repitiendo porque suena bien curioso. Epafras, para poderlo mencionar bien. Y la otra cosa digna de notar, hermanos, es que se menciona la palabra amor en el Espíritu. Y fíjense que eso es lo que yo quiero compartirles, hermanos, sobre el amor en el Espíritu. ¿Sabe, hermanos? Al observar esto, quiero decirles yo, por ejemplo, que, hermanos, en la Biblia, desde el Génesis, hermanos, hasta el Apocalipsis, encontramos al Espíritu Santo. Mire, desde el Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego entra, hermanos, el Espíritu Santo cuando dice: y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, a lo largo de toda la Biblia, hermanos, encontramos la participación y la presencia del Espíritu Santo. Más adelante lo encontramos, por ejemplo, con los jueces haciendo trabajo. Lo encontramos con los poetas, hermanos, cuando hablan de Él. Lo encontramos como el viento o como el fuego en la vida de Elías, hermanos, en el ministerio de Elías. Y luego lo encontramos, hermanos, como paloma en la historia de Noé. Y luego nos vamos y lo encontramos como lenguas esparcidas, como de fuego, hermanos, en los apóstoles, hermanos. Y es un dato interesante encontrar al Espíritu Santo en toda la Biblia, hermanos. Y luego yo me puse a observar, hermanos, por ejemplo, en Colosas, hermanos, en la iglesia de Colosas, que es la carta a los colosenses, hermanos, encontramos al Espíritu Santo también. Solo que aquí, hermanos, se menciona en forma diferente y muy mínimo, hermanos. Es un solo versículo, incluso el versículo 8 del capítulo 1, donde dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, hermanos. Y en los 4 capítulos, hermanos, de Colosenses,
solamente en ese versículo se menciona el Espíritu Santo. Es un dato interesante, hermanos, pero no se menciona como una lengua de fuego, no se menciona como una paloma, no se menciona como el maestro que nos edifica, no se menciona como el guía, hermanos. Se menciona como el amor en el Espíritu. Entonces, hermanos, en toda la Biblia, o la historia de la Biblia, en toda la historia de la Biblia, hermanos, es la historia de hombres llenos del Espíritu Santo. Y a mí me pareció interesante, hermanos, poderles compartir sobre esto, porque, hermanos, cuánta necesidad hay del Espíritu Santo. Hermanos, si no tuviéramos el Espíritu Santo, seríamos un mundo con mucha soledad, sin consuelo. Seríamos un mundo, hermanos, sin afecto. Seríamos un mundo insípido. Pero para eso está el Espíritu Santo, que en otro tiempo venía solamente las manifestaciones de poder en forma intermitente, para luego quedarse con nosotros, hermanos, en forma permanente, para quien lo quisiera recibir. Él es una persona, hermanos. Es una persona que se le ofende. Es una persona que guía. Es una persona que bautiza. Es una persona, hermanos, que nos enseña. Él tomará de lo mío. Así decía el Señor. Pero los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, qué interesante es, hermanos, esa necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Muchas veces como creyentes solamente sabemos, hermanos, lo que es el arrepentimiento, lo que es el servicio. Pero cuántas veces, hermanos, experimentamos esa hermosa relación con Él. Se menciona luego, hermanos, por ejemplo, la iglesia de Colosas. Y yo quiero decirles algunas cosas sobre el trasfondo histórico de Colosas, hermanos. No muy profundo, pero Colosas, hermanos, era una ciudad que venía del paganismo. Ahí se desarrollaron diferentes herejías. Los arrianos ahí encontraron, hermanos, cuna para poder esparcir su semilla, hermanos, una semilla mala. El gnosticismo ahí nació, hermanos. Entonces es una iglesia que provenía del paganismo. Quiere decir, hermanos, como lo que ahora conocemos, venía del mundo. Hermanos, era una iglesia que provenía, hermanos, de prácticas extrañas, como por ejemplo, si usted lee el 1:20, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, como los que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de Jesús. Y dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo ¿qué, hermanos? Malas obras. Entonces, la iglesia, hermanos, venía de diferentes enseñanzas, como lo venimos todos nosotros, hermanos. Alguien puede venir del mormonismo, del catolicismo, de la brujería, del financismo, de diferentes cosas, hermanos. Y luego venimos al conocimiento de Dios, hermanos, que éramos en ese tiempo enemigos de la sana fe. Hermanos, pues estos enemigos hacían malas obras. Entonces, pero el Evangelio llegó a la ciudad de Colosas. No la fundó Pablo, hermanos. Quiero aclarar ese punto. En esa época Pablo estaba preso en Roma. Entonces, pero Pablo era supervisor del Evangelio que se estaba distribuyendo en diferentes lugares. Pero había un ministro, y dice la Biblia con mucha claridad, un fiel ministro de Cristo, hermanos, llamado Epafras. Hermanos, ahora, ¿de dónde sacamos nosotros que Pablo no fue el que fundó la iglesia, hermanos? Mire, el capítulo 2, versículo 1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que no han visto mi rostro. Quiere decir, hermanos, que a Pablo no lo habían visto personalmente, pero Pablo estaba supervisando que el Evangelio llegara, hermanos, a todos los lugares donde habían planeado. Entonces, hermanos,
El que fundó la iglesia fue este fiel ministro llamado Epafras. Hermanos, pero Pablo da gracias por la iglesia, porque ellos tenían por lo menos dos cualidades interesantes, hermanos. Uno, era la fe en Cristo Jesús, y segundo, el amor al prójimo. Hermanos, esto nos enseña, hermanos, estas dos cualidades interesantes, la fe en Cristo Jesús, hermanos, y el amor al prójimo. ¿De qué nos serviría, hermanos, nosotros conocer a detalle los 16 puntos doctrinales? O más sencillo, los esenciales, los cuatro fundamentales: Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene. ¿Qué nos costaría saberlos? Lo podemos dominar, pero ¿de qué nos serviría dominarlos si no los practicamos? Entonces, a esto quiero llegar, hermanos, que ellos conocían a Jesús, sabían de Jesús, dominaban la Biblia, pero había una virtud bien hermosa, que también amaban al prójimo. Hermanos, no puede una persona hablar de la fe o practicar la fe si no ama a alguien. Hermanos, si no ama a alguien, si no ama al que tiene hambre, porque no le puedes dar de comer si no amas la caridad. Hermanos, entonces, pero hay algo muy importante, hermanos, que es el Espíritu Santo en la vida de las personas. Muchas cosas no se hacen, hermanos, si no es guiado uno por el Espíritu Santo. Muchas cosas no se hacen si no se deja uno guiar por el Espíritu Santo. Este versículo, hermanos, es la única mención del Espíritu Santo, pero es suficiente, hermanos, cuando dice, simplemente dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Y qué cree, hermanos? Era una buena noticia que Epafras le llevaba a Pablo, y Pablo dice, él es un fiel ministro, él es un personaje que los ama. Hermanos, le voy a decir algo. Mire, cuando usted lee en la Biblia, va a encontrar diferentes palabras que se refieren al Espíritu Santo. Por ejemplo, llanura, andando en el Espíritu. Se menciona otra, hermanos, bautizado en el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, pero este personaje, a él se refiere como una persona amando en el Espíritu Santo, hermanos. Y hace la diferencia, hermanos. ¿Qué es el amor entonces? Hermanos, el amor es acción. Pero ¿sabe qué, hermanos? También es conducta. El amor es acción, pero también es conducta, hermanos. Porque mire, si usted lee Santiago 2:16, dice, ¿de qué nos aprovecha si a una persona que tiene frío le decimos, caliéntate? ¿De qué nos aprovecha que si una persona tiene